En la previa, en un día muy especial, este 30 de agosto, estamos presentando una nueva edición de nuestros contenidos académicos, nuestros contenidos espirituales. En el día de hoy, en particular, vamos a hacer mención a una parte del conocimiento de la India un poco controvertido en tiempos que está cuestionada la experiencia metafísica, la experiencia espiritual, la experiencia devocional. Entonces será interesante que nosotros presentemos minutos más adelante ideas que iluminen, ideas que estimulen, que endulcen el corazón tan endurecido por la confrontación, por la falta de comprensión, por falta de visión de las personas en todos los órdenes de la vida. Estas presentaciones de la Escuela Yoga de Todos, tanto acá en Instagram como en el YouTube, son de carácter académico, entregamos contenidos y sin lugar a dudas están dedicadas a la difusión de nuestras actividades y como tal presentamos contenidos que son de pago, es decir, hacemos publicidad, les contábamos a ustedes lo correcto que somos, la cantidad de conocimiento que tenemos y les ofrecemos opciones, posibilidades para que si vuestro corazón, vuestro intelecto se emociona, se ve atendido, se ve estimulado, se ve atraído por las cosas que comentamos, van a tener ustedes un espacio interesante para poder profundizar en los contenidos, en los conocimientos que nosotros entregamos. La mayor parte de los contenidos que nosotros entregamos, más o menos 60-70%, tienen que ver en particular con los textos sagrados, con las declaraciones de los grandes maestros, con las enseñanzas de los gurús que por décadas, por centurias, por miles de años han entregado, han legado el conocimiento y muchas personas han tenido la habilidad de codificar, de asentar este conocimiento en textos para beneficio de la humanidad. Es así que muchos de los textos son difíciles de comprender. En algún momento la enseñanza védica expresa con claridad la necesidad que debe tener el discípulo de ser acompañado a falta de gurú por un estudiante avanzado, a falta de un maestro espiritual realizado, la posibilidad de tener una persona que, conociendo la experiencia, conociendo el texto, ya iniciado en el texto, tenga la oportunidad de poder ponerle luz ante esas
retruécanos ante esos lugares oscuros, esos rincones aviesos que están en las Escrituras. Más aún que el Vedanta tiene una naturaleza filosófica relativa. Entonces, así como establece doctrina, también muestra contradicciones que inclusive para la mente occidental es altamente criticable en tiempos donde solo existen derechos y no existen obligaciones, en tiempos de un dislate intelectual donde las contradicciones, el engaño, la falsedad intelectual, la tibieza moral y la falta de ética predominan. Entonces tenemos que respetar la naturaleza, pero nadie abandona el celular. Tenemos que respetar la naturaleza, pero la lucha laboral por tener un auto no se abandona. Asimismo, si hay un medio de transporte que contamina y está en punta, en crecimiento, más allá de la pandemia, es el avión. Y si los ecologistas, los ambientalistas, tuvieran cierto recato moral, apenas un poquito de pudor, comenzarían por abandonar hasta la ropa que se ponen. Porque muchas veces la ropa que nos ponemos es ropa que tiene un 100% de plástico. Este abrigo que tengo puesto es uno de los agresores a la naturaleza a través del tejido de polar, porque cuando se lava suelta una pelusa plástica que va al mar y se ha encontrado en los peces. Con esta impronta, entonces, les contamos que próximamente, en el mes de septiembre, vamos a enseñar durante 8 días la forma de practicar el yoga en casa, siguiendo los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Entonces, en 16 clases magistrales y 48 horas de práctica, vamos a presentar el campo de las debilidades de la mente, gatilladas por el miedo a la muerte, las modificaciones de la mente, el pensamiento, los vrittis, y de las peores condiciones mentales que son la atracción y la repulsión. Desde el viernes 16 de septiembre hacemos un continuo en doble horario, en la mañana y en la noche, presentando a las 7:30 de la mañana un tema, asanas a continuación, pranayama a continuación, y en la tarde otro tema a las 19:30, seguido de asanas, y luego de las asanas pranayama.
¿Para qué sirve el asana en el yoga? El asana en yoga sirve para elevar el nivel vibratorio de los tejidos. Lo que conoce la biología celular como célula, lo que hoy desarrolla parte de la biología celular, el campo de la anatomía patológica, la fascia, un tejido tridimensional que cubre el cuerpo de manera periférica, intermedia y profunda. El asana, la práctica del yoga, las posturas del yoga, como las relata Patanjali en el capítulo 2, refieren a posturas firmes, confortables, relajadas. Eso hace que el ser humano pueda eliminar los pares de opuestos que estábamos hablando, la atracción y la repulsión. El pranayama ayuda a la introspección, observando el campo denso de los tejidos, observando el campo denso de la interocepción de los distintos órganos del cuerpo físico y luego elevándonos a las alturas del cuerpo sutil, observando los nadis y chakras. Es imprescindible para el ser humano poner su mente en quietud, su mente en paz, detener las modificaciones de la mente, detener los pensamientos. Entonces, el programa de este retiro en línea, este retiro urbano que tú puedes practicar desde tu casa, creando el campo magnético, el campo electromagnético, la vibración espiritual que bendice, sacraliza tu hogar, las paredes, el techo, el piso. Todos los ambientes de la casa se interpenetran con cada una de las posturas, con cada uno de los mantras, con cada una de las prácticas que realizamos de yoga. El principio básico es un principio físico-químico. Todos los movimientos de la mente, todas las manifestaciones de la vida humana están interpenetradas, subyacen en el elemental éter. Y es el éter el que entrega la fuerza de la vida. ¿Cómo le llamamos nosotros a la fuerza de la vida? ¿Cómo le llamamos a esa expresión del éter en el campo del yoga? Prana, prana shakti. Cada vez que estás sentada, estás acostada, escuchándonos en estos momentos, estás generando una relación intelectual a través de tu oído, a través de tus ojos, donde nos conectamos en el éter. Y la energía que nos conecta es el prana, prana shakti. Toda la actividad mental es prana shakti. Entonces, en el estado subalterno, en el primer paso, el prana le llamamos pensamiento, según lo define Patanjali en el Ashtanga Yoga, vritti, V-R I latina, T I latina, vritti, que significa en realidad ondulación de la mente.
el día sábado, 7:30 de la mañana, estudiamos el 17 de septiembre los movimientos de la mente, cómo generan los vritis campos electromagnéticos. Inmediatamente practicaremos asanas, practicaremos pranayama, aplicando esos conocimientos. A la noche vamos a estudiar también la manifestación de los vritis, de los pensamientos, como una forma vibroacústica, enseñando el nada yoga, el primer yoga, el yoga del sonido. Y va a haber un concierto de cuencos, una meditación con cuencos. El día domingo, entonces nos metemos en un campo un poquito más delicado, que es el campo de los obstáculos de la mente, los obstáculos provocados por el pensamiento, que en definitiva son manifestaciones de la mente. De ahí es que vamos a hablar de atracción, de repulsión, y particularmente vamos a hablar de la no violencia o la violencia, y vamos a hablar de la falta de veracidad o veracidad satya. Y en este punto entonces entramos a conversar más detenidamente de qué es lo que es un retiro. Un retiro es alterar tu cotidianidad, y en este caso para elevar la vibración espiritual de tu intelecto superior, de tu cuerpo espiritual y de tu cuerpo físico. Retiro es alterar tu cotidianeidad con pensamientos positivos, que en el caso del yoga te entrega herramientas reales en las cuales tú estás practicando para poder justamente tener el control de los tejidos, bucear en los distintos espacios de la periferia hasta las partes más profundas de tu cuerpo físico y de tus datos, entender cuál es tu relación de la mente con la célula. La célula no deja de ser la membrana celular, un espacio de la mente, una inteligencia que necesita ser guiada. Pero tanto tiene que ser guiada la mente, que si tienes pensamientos negativos, tus tejidos se van a perturbar. Y si tú tienes pensamientos positivos, tus estructuras celulares van a generar tejidos positivos, tejidos sanos. No nos vamos a detener solamente en los obstáculos de la mente, sino que el día lunes vamos a avanzar a los preceptos que empujan, que sostienen una práctica espiritual, que empujan, que sostienen la quietud de la mente. Y ahí vamos entonces a hablar de saucha, limpieza, tapas, austeridades. Hay una doble visión donde justamente en la mañana el formato de saucha redefine lo que a la tarde se va a transformar en austeridades, en penitencias. Y todo eso como gatillo para poder tener el dominio de la práctica de yoga. Ahí entonces viene el día martes, que es lo que te estábamos diciendo 10 minutos atrás, el control del cuerpo físico, cómo trabajar el yoga con capacidades diferentes, cómo trabajar el yoga de manera adaptada. ¿Cuál es tu relación mental con tu cuerpo cuando tu cuerpo le falta fuerza en un brazo, le falta fuerza en un hombro, le falta fuerza en la espalda, le falta fuerza en el abdomen o en las piernas para la práctica, justamente, para permanecer en la postura? Todo el yoga se resume a la postura de piernas cruzadas, y más nuestra práctica en particular, todas las posturas que hacemos, 12 básicas que se multiplican por
30, 40 veces, en alguna práctica llegamos a hacer más de 120 posturas. Todas conducen al dominio muscular, al dominio articular del cuerpo físico. Normalmente la gente practica el yoga, normalmente la gente practica el asana, mucho menos practican el pranayama y ni que hablar la meditación. Somos requeridos regularmente por muchas personas que quieran meditar pero no quieran hacer asanas. Ambas partes están en error. El practicante de yoga que hace asanas y no medita está equivocado. El practicante de meditación que no hace asanas está ocupado. De ahí es que nosotros somos críticos constructivos de los practicantes de mindfulness. No hay forma de tener el control de la mente, de tener el control del pensamiento, de poner la mente en quietud, si no pones tu cuerpo en quietud. Y el cuerpo en quietud es muchas cosas. El cuerpo en quietud es mover los intestinos, el cuerpo en quietud es bañarte, el cuerpo en quietud es el día y la hora en que practicas, el cuerpo en quietud es entender la época del año en la cual estás practicando. No es que a nosotros se nos ocurrió aprovechar las fiestas patrias del 16, 17, 18, 19 de septiembre para hacer una práctica de yoga, sino que recurrimos a los anales de la astrología védica, observamos los campos vibratorios donde el 8 de septiembre, hoy mismo 30 de agosto, están predominando fuerzas devocionales muy intensas que se prolongan por los próximos 20 días y que se rematan a 30 de septiembre con una fuerza energética enorme, que es la energía de la Madre Divina. Si te estaba hablando recién de Prana Shakti, te estoy hablando de la pura Shakti. La glándula pineal es la que lee la temperatura del ambiente, la glándula pineal es la que lee las estaciones, la glándula pineal es la que lee el día y la noche, la glándula pineal es la que estimula la descarga hormonal necesaria para el desarrollo espiritual. No hay desarrollo espiritual sin dominio del cuerpo físico, no hay desarrollo espiritual sin empuje hormonal, no hay meditación si no hay descargas hormonales proyectadas activando los neurotransmisores, las neurohormonas. Y para mover las neurohormonas, para mover los neurotransmisores, hacemos determinados movimientos colocando la mente en determinadas partes del cuerpo que por miles de años, millones de maestros han legado esa experiencia. Así es que, terminado el día martes con la experiencia de las asanas, nos sumergimos el día miércoles en el pranayama. Un pranayama dirigido a la observación de las emociones. Recuerda que venimos observando los pensamientos, observando los obstáculos, observando los estímulos, observando el cuerpo físico, propiocepción, y ahora vamos a la interocepción. Empezamos a ir hacia adentro del cuerpo físico, para llegar el día jueves al pratyahara, a la introspección. Ahí es que estás pronta para el día viernes experimentar con los cuerpos sutiles de los nadis y los chakras, realizando parte del Kundalini Yoga. El día 16, el primer viernes, hay una conmovedora experiencia académica referida a la muerte, intentando transmitirte que solo vives para morir, pero de la misma manera, la razón que hay entre el nacimiento y la hora de la muerte
es la evolución de la conciencia. Y ahí es donde aparece el yoga, para permitir la evolución de tu conciencia. Entonces, llegado el viernes 23 y habiendo transcurrido todos estos procesos de asana, pranayama y limpieza del intelecto superior, es que abordamos el cómo, cuándo y dónde morir de manera espiritual. El día sábado hay una extraordinaria experiencia en la mañana, terminando el retiro, que significa la unión del Tantra, la experiencia del Tantra Yoga. En los primeros 3-4 minutos de este vivo dijimos que hoy existe una vibración planetaria maravillosa que los astrólogos védicos, a Dios gracias, han determinado que en este año sea prácticamente de 48 horas. Nos referimos a la vibración conocida con el nombre de Ganesh, a la divinidad hindú dedicada a la limpieza de los obstáculos, a la bendición de los devotos, a la atracción de los campos espirituales y materiales para beneficio del ser humano. Sucede que los astrólogos védicos han determinado que en la zona oeste del planeta comenzaba la práctica de la adoración de Ganesh 24 horas antes y continúa la adoración de Ganesh en el día de mañana como el día de Ganesh en la India. Esa sumatoria de fuerzas espirituales, nosotros hemos tenido la gracia en el día de hoy de experimentarlas desde la madrugada, temprano, asistiendo a rituales védicos y realizando las abluciones correspondientes. Estábamos cerrando recién a las 21:45 en un núcleo cerrado simplemente por las circunstancias, no por otra cosa, de que las practicantes de yoga occidentales desconocen flagrantemente el aspecto devocional y se podría decir que en el 90-95% de los casos la ignorancia del mundo espiritual impide entender cuán relevante es la meditación devocional, porque el Hatha Yoga, compuesto por las Satkriyas, purificaciones, por las asanas, ejercicios físicos, por el pranayama, ejercicios de respiración para despertar de Kundalini, las mudras, distintas señales del cuerpo físico, de pies, manos, dedos, ojos, cuello, cabeza, mudras, y las bandas, los verdaderos fusibles de acumulación de la energía cósmica en el cuerpo físico, provocan un efecto psíquico y psicológico en el practicante que tiene un residuo negativo. Nos referimos a que exacerba el ego. Ahora, cuando termines de escuchar este vivo, te haces un rápido paneo en tu feed de Instagram y vas a ver una cantidad de gente haciendo asanas y vas a encontrarte obviamente con una expresión egoica en el 100% de ellos, nosotros nos hemos resistido fuertemente a practicar asanas en Instagram, pero prontamente ustedes van a tener presentaciones de asanas también en Instagram desde la escuela, con un perfil diferente,
justamente no dentro del campo egoico, pero reiteramos, la práctica no controlada, la práctica que no está debidamente administrada del Hatha Yoga, incluyendo asanas, pranayama, la práctica del Ashtanga Yoga en el verdadero Ashtanga Yoga, que es el Raja Yoga, que es la meditación, provoca desencantos psíquicos en el cual la mente se cierra, el entendimiento se cierra y el ego prevalece. Por lo cual es indispensable, es esencial estar permanentemente atentos al factor devocional, a esa fuerza que tiene el corazón llamada emoción, que se sublima de manera teorética en lo que se llama el alma cósmica, el amor cósmico, y ahí confunde a los practicantes porque este 90% de practicantes que te digo que se equivocan practicando el Hatha Yoga exclusivamente, profesores y alumnos, la culpa no la tienen los alumnos, la culpa la tienen los profesores, porque los profesores no están formados, porque no tienen el fundamento, porque no tienen un linaje espiritual. En la contracara, más encima, la experiencia devocional ni la tienen en cuenta, ni la comprenden. Entonces, la confusión sobreviene porque el yoga te provoca un aumento de la emoción y te apasiona. Pero el Bhakti Yoga, el estudio de la divinidad, el estudio de la espiritualidad, te hace entender que la sublimación de la emoción te hace entender que la pasión no te puede guiar a un paro de cabeza, no te puede guiar a una permanencia en la postura de 3, 5, 8 minutos, 10 minutos, sino tiene que emerger naturalmente la devoción. Dentro de las tantas cosas controvertidas que tiene el hinduismo, dentro de las tantas cosas controvertidas que tiene el yoga, probablemente el Bhakti Yoga es de las cosas menos comprendidas dentro del yoga, porque dice, ¿qué tengo que hacer? Yo me tengo que parar de cabeza, yo me tengo que estirar, yo quiero estirarme bien. Tuve un conocido, un chico de 30, 35 años, no es que yo tengo varias aplicaciones en el celular y según la hora del día la que me gusta la practico, entonces yo hago yoga cuando puedo para desestresarme. Era más loco que gallina atada a la cola. Ni que hablar, hace un momento me estaba consultando a alguien de cómo es que nosotros podemos enseñar el yoga en línea, cómo es que nosotros hacemos las correcciones del yoga. Es que el yoga no es otra cosa que el hilo conductor del vritti, el hilo conductor del pensamiento, que manifiesta, que emerge el yoga desde el campo de la subconsciencia y del córtex cerebral. El asana es una esencia racional que le ponemos el corazón para evolucionar, que le ponemos la emoción para evolucionar. Y si eso no se comprende, no se puede hacer el yoga. Pero la gente sigue haciendo yoga, por eso hace gimnasia. Y si la gente hace el mindfulness y no entiende el mindfulness porque se queda a la puerta, es como tener hambre y llegar a un restaurante de la mayor categoría, tener la plata, la tarjeta de crédito libre en el bolsillo para ingresar al restaurante y no entrar al restaurante a saciar el hambre. Eso es el mindfulness, quedarte en la puerta.
Pero el día que tú te sientas un viernes a las 20 horas con nosotros y entiendes el proceso de la meditación en menos de 3-7 minutos, y luego concatenas con la vibración del Devanagari, con la vibración que está dentro de tu cuerpo, reverberando, circulando a través de tus canales astrales y tus chakras, y eso lo haces entre las 8 y las 8:40 más o menos. Obviamente la experiencia, la sensación es impresionante, de paz, de gozo. En cada sesión de asanas y pranayama, de martes y jueves, siempre sucede exactamente lo mismo. Ese es el método, esa es la metodología para practicar el asana. Y hay mantras de comienzo y hay mantras de salida porque justamente son los que elevan la vibración espiritual para conectarte con los portales de los planos celestiales. Ganesh, aunque parece un cuerpo humano gordo con una cabeza de elefante, es una vibración que te permite superar todos los obstáculos. Es una vibración que con solo invocarla, un Ganganapatayena Maha, se te abren las puertas de la vida en todos los lugares. No hay fórmula mágica más profunda que el Om Ganganapatayena Maha. Om, que es el nombre de Dios universal. Dios universal nos referimos a todo el universo. La mente no entiende lo que es el universo. Gam, que es la sílaba sagrada, profunda, la Bija, mantra de Ganesh. Y el nombre Ganesh en sí mismo, Om Ganganapataye, que representa decenas de funciones necesarias para poder elevar la espiritualidad, elevar la emoción a los sagrados niveles de la sublimación. Es cierto que la ciencia hoy desprecia la metafísica. Y también es cierto que la humanidad está idiotizada, que la humanidad es aberrante y que es normal que los seres humanos tengan comportamientos idiotas y aberrantes. Porque las redes sociales nos han puesto en la más baja de las condiciones morales. Cualquiera dice cualquier cosa. Y hasta los tibios que defienden ideologías también se equivocan. Justamente porque defienden eslogans, porque son tibios, porque no tienen carácter, porque no tienen la devoción, la pasión de Dios en su corazón. Y eso lo hace Ganesh. Ganesh es una semilla que está en tu corazón del vegetal que se te ocurra. Y esa semilla es Dios. Parafraseando a los judeocristianos, cuando tú observas esta tibieza de la cual te hablo, cuando tú observas esta equivocada emoción hecha pasión en forma de sexo y compras, esta tibieza manejada por el eslogan de una humanidad que es mentirosa, una humanidad que es débil, una humanidad que es cobarde, es porque no tiene a Dios en su corazón. Y si la ciencia hoy quiere negar la metafísica, y si los servidores públicos y los empresarios solo están atrás de la emoción voluptuosa, llena de testosterona, hombres y mujeres, empresarios, empresarias, políticos y mujeres políticas,
están llenos de testosterona. Es lo único que te hace levantarte y ponerte delante de un micrófono para tratar de levantar tu poder sobre el reconocimiento entre los engañados votantes o electores. Es un tema pasional. Metafísica es el ingreso a la filosofía. Filosofía es el ingreso al campo del amor por la verdad. El campo del amor por la verdad es el campo de la ética y la moral. El campo de la ética y la moral es lo que te determina cómo vas a hacer lo que estás haciendo. Y Ganesh, justamente, es el que te va a mostrar siempre el camino, porque siempre Ganesh va a estar apegado al padre y a la madre. Ganesh siempre va a estar apegado a su hermano. Ganesh siempre va a estar apegado a su esposas, pero vamos a hablar de esposas. Ganesh siempre va a estar apegado al intelecto superior. Ganesh siempre va a estar apegado a la misericordia. Y con este relato terminamos en el día de hoy. Hay un texto del Mahabharata, que es la máxima epopeya de Bharata. Bharata es el nombre de la India. Bharata es el nombre de un rey que gobernaba con justicia la Bharatavarsha. Así es que el canto del Bharata, 100.000 versículos, fue un pedido de Brahma a un sabio Vyasa que escribiera sobre la naturaleza de la mente y cómo el ser humano tenía que administrar la mente, cuál era el origen de la mente, cuál era el comportamiento de la mente y cómo la mente se podría transformar en fórmulas sagradas para el bienestar de la humanidad. Cuáles eran los conocimientos que debía manejar el ser humano. Y ahí se relata el Bharata, el Mahabharata. Dentro del Mahabharata, en el libro 5, también está el Bhagavad Gita. El campo ético y moral del yoga, con los 18 yogas, con el diálogo de Krishna con Arjuna en el campo de batalla. Y el sabio Vyasa le dio vueltas al tema, se daba cuenta que la tarea era una tarea descomunal, infinita, para escribir toda la sabiduría, para escribir el fin del conocimiento humano. Entonces él puso una condición: está bien, yo voy a escribir el Mahabharata, le dice a Brahma, con la condición que tenga un escriba que en ningún momento pare de escribir una vez que yo me ponga a dictar. El escriba elegido obviamente fue Ganesh. Y así comenzó entonces Vyasa a dictar el Mahabharata, los 100.000 versos del Mahabharata en los 4 libros: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharveda. Y durante la escritura del Mahabharata se le rompe la pluma con que estaba escribiendo a Ganesh y, celoso, aplicado, sabiendo la responsabilidad que tenía, él se parte el colmillo derecho y sigue escribiendo el Mahabharata. Por lo cual, cada vez que tú ves una imagen de ese dios hindú con la cabeza de elefante y tú ves que tiene un colmillo completo y el colmillo derecho lo tiene más corto o roto, es por esta tradición. Te deseamos lo mejor, que las bendiciones de Ganesh lleguen a tu corazón en forma de salud,
de paz, no violencia, que puedas decir siempre la verdad sin herir a nadie, que todos tus obstáculos, tanto para ti como para tus hijos, tus seres queridos, sean eliminados. Un Ganga Pataye Namaha. Mañana, día miércoles, nos reencontramos en Yoga en la Vida Cotidiana, programa que se ha instalado los días miércoles a las 20:30 horas en directo por el Facebook de Yoga de Todos. Es @yogadetodoscl. Te vas a encontrar con que tenemos un logo celestito con blanco. El mismo logo que tenemos acá en yoga, en el YouTube. Recuerda también que el retiro de primavera se va a estar cerrando alrededor del 9-10 de septiembre. Planes de 1 día, de 3 días, de 5 días, de 8 días. Hay planes de pago. Tenemos forma de pago a través de todas las tarjetas de crédito. E inclusive, ante la posibilidad cierta de que nosotros vivimos de la venta de nuestros servicios, de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, porque somos una organización con fines de lucro, porque nosotros no tenemos sustento de nadie que no sea nuestro conocimiento, nuestro tiempo y nuestras alumnas que nos pagan los servicios de enseñanza, con los diplomas, con las clases, con las clínicas, pero siempre nosotros devolvemos el dinero. ¿De qué manera? Es que cada dinero, cada pago que tú hagas por cualquiera de los servicios de este retiro de primavera, te devolvemos el 100% del dinero en cualquiera de los niveles de estudio que tenemos. Tenemos 4 niveles de profesores, 800 horas, tenemos 5 posgrados, base, en realidad son 12, 14, y a eso le agregamos todavía las actividades de Ayurveda una vez al mes, más las actividades del diploma de Ayurveda de 800 horas. O sea que la inversión que tú hagas ahora se te devuelve el 100% en la actividad que tú elijas. ¿Sí? Así funcionamos y siempre estamos devolviendo a la sociedad lo que la sociedad nos retribuye con cariño y con ingresos financieros. Cualquier duda, busca al pie del Instagram, busca al pie del YouTube, los 2 canales Yoga de Todos, los distintos los datos para ponerse en contacto con nosotros. Ha sido un gusto. Mi nombre es Rodolfo Silva. Mañana nos reencontramos a las 20:30 directo en el Facebook. Chau.